Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos a Sin Comentarios, segundo episodio del 2020.2, tal cual. Yo sigo y me seguiré en el 2020 hasta que termine. Es mi Groundhog Day, lo he decidido, no me voy a mover de aquí. Y estamos hoy, obviamente, con el chico de las plantas, el Angelini tras el micrófono, Lalo Flores. ¿Cómo están, personas? Bien. Así, las voces de mi cabeza te hablan, Lalo. Y tenemos un invitado especial, un invitado respetable y serio, Toral, mejor conocido como Granadazo Inf en Twitter. Ya saben que aquí le decimos a la gente cómo se llama en Twitter. Un saludo a Pato Carlos, que siempre me alburea. Esa legendaria. ¿Cómo estás, Toral? ¿Qué tal? Qué gusto que me inviten aquí, pues feliz de formar parte de Sin Comentarios, aunque sea un día. Bienvenido el día que quieras, ¿eh? O sea, realmente este espacio sí, hombre, es... tú cáele. Ajá, o sea, es de Gracias. la comunidad. Cuando quieras caerle a echar chelas virtuales y platicar, eres más que bienvenido. Pues bueno, ustedes no conocen o no, sí deberían conocer a Granadazo, porque todos nosotros creo que en algún momento le hemos dado RT, retweet para los que nos escuchan de TikTok. Antes, en la antigüedad, usamos una plataforma que tenía unos cuantos caracteres y escribíamos, a diferencia de TikTok. Y bueno, un RT es cuando compartías. Y le hemos dado varios retweets a este personaje. De verdad lo estás explicando como si hubiera sido hace 100 años, Fer. Es que, mira, nada más porque ustedes se niegan a estar en TikTok. Pero quiero que sepan que Twitter no es nada en TikTok. Los que eran celebrities en Twitter no son nadie en TikTok. Los que son celebrities en TikTok no son nadie en Twitter. O sea, tú piensas que todo el mundo conoce Twitter, pero los chavos es como las mamás, o sea, que no sabían de Twitter. Así te estás viendo, Lalo. Los chavos, la chaviza, neta, Twitter no le interesa. Y porque los políticos arruinan todo y benditos sean los políticos y sus community managers ya treintones, no los han metido a TikTok. Bendito sea esto. Pero bueno, si existe Twitter, le hemos por ahí dado... el comunista Zarco sí es famoso, ¿no? No me ha tocado todavía no he caído en ese TikTok. El comunista Zarco, ¿no? Este chavito que hace videos de TikTok y comunismo. Un morro. Creo que es vi un bastante exitoso en las dos años, redes, sí. ¿no? No ubico a alguien así que le ubique a los dos lenguajes. Oye, así yo soy más importante en TikTok que en Twitter. Sigo siendo no importante en ninguna de las dos plataformas, pero soy más así. Pero te queremos dar la bienvenida y creemos que si son de Jalisco deberían seguir a Granadazo Inf, porque comparte información relevante. Y justo esta semana publicaste algo que me preocupa muchísimo. El tema del bosque, y ven, hoy sí lo voy a pronunciar bien porque se ríen, Nixtiquil. No estaba tan difícil, Fernanda. Güey, apenas sé pronunciar Tlaquepaque y quieres que pronuncie esto. O sea, para mí sí es un reto. Seamos honestos. Luego te pasamos los audios, Toral, para que veas cuál era mi pronunciación original. Pero compartiste noticias que algo estuvo sucediendo esta semana y ¿qué ha estado pasando en el bosque? ¿Y dónde está este bosque específicamente en Guadalajara y por qué es tan importante? Bueno, es de los pocos espacios naturales que no están tan intervenidos que quedan todavía dentro de la ciudad. Es quizá más famoso el Diente, es parte de la misma área natural protegida. Digamos, el área como tal se le dio protección a nivel municipal como área natural protegida en temas hidrológicos en 2008 e incluye el bosque del Nixtiquil, lo que es el Diente, esta zona que mucha gente pues acude a escalar y todo este rollo,
Y a fumar marihuana, digámoslo mota, como es. Todos nosotros lo sabemos. Y a buscar hongos por ahí en agosto, y bueno, y también que está ahí junto la Sierra de San Esteban, ¿no? Es un área que está, para quienes no ubiquen, por ahí por carretera Tezistán, si te metes como hacia el Angeleaño, llegas al bosque del Nixtiquil, y bueno, ya de ahí es un valle, y está también pues hacia el Diente y hacia San Esteban, es en el noroeste de la ciudad, en Zapopan. Y bueno, tiene mucha importancia, por ejemplo, el bosque de los Colomos, pues creo que lo ubicamos mucho más, está más céntrico, pero pues ahí ya está muy alterado, digamos, el ecosistema. Está lleno de eucaliptos, de casuarinas, son árboles de Australia, ¿no? Y gente enferma que corre a las 6 de la mañana. y caballos, y o sea, ya está, digamos, es un área muy importante los Colomos, también por los manantiales y por el tema hidrológico, pero ya está muy alterado. El del Nixtiquil no es parecido, pues de hecho en algún momento estuvieron unidos la primavera y el bosque del Nixtiquil, es de pino encino, y pues tiene todavía mucha fauna. Estamos hablando de que tiene alrededor de 1,800 hectáreas, son como 20 bosques de los Colomos, y pues bueno, tiene también, por ahí pasa el río Blanco, que es uno de los pocos ríos que quedan todavía por ahí, muy contaminado ya actualmente, pero bueno, sigue corriendo ese río, y es muy importante en el tema hidrológico porque de ahí pues se alimenta en esa zona, se infiltra agua para muchos pozos que pues terminan en la llave de nuestra casa, ¿no? No es magia, así como le jalas al baño y crees que desaparece mágicamente, bueno, no, termina jodiendo ese desecho a la gente del Salto, allá en el río de Santiago, ¿no? Es igual, esa agua que le abrimos, bueno, muchas veces viene de estas zonas en donde se recarga en el bosque y que, pues conforme la ciudad va creciendo, va impermeabilizando, ¿no? Ya no se infiltra esa agua y pues bueno, además tala de árboles, o sea, mucha fauna, no sé, mapaches, tlacuaches, y que es halcones. Por eso aquellos videos legendarios que tenemos de Plaza Patria hundida. No, ese es otro punto de que taparon ahí un canal. Pero está todo conectado, ¿eh? O sea, realmente sí está conectado. O sea, el ciclo hidrológico que le llaman acá los científicos, básicamente lo que aprendimos de chiquitos, ¿no? De que llueve, el agua se infiltra en el suelo, llega a los mantos freáticos, otra se evapora, ¿no? O sea, todo ese rollo en realidad está conectado en la ciudad. Es como todo esto de la Villa Panamericana, ¿no? El edificiote que construyeron en una zona muy importante ahí en el Bajío, que finalmente, aunque parezca que está lejos, claro que impacta el construir en esas zonas en la extracción de pozos en otras partes de la ciudad, porque abajo del suelo, digamos, los mantos acuíferos que hay subterráneos, pues están conectados al final de cuentas, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Si quieren ver esto, voy a hacer nada más una recomendación por si quieren ver visualmente la importancia de estas cosas. Bueno, pueden ver en Google Zapopan inundada o Guadalajara inundada, pero también pueden ver el documental Big Little Farm en Netflix, donde precisamente se habla de un punto de la importancia de los árboles, las plantas y los mantos acuíferos y el impacto que tiene cuando empezamos a pavimentar todo, ¿no? Y en una ciudad pensé que era un documental sobre Plaza Patria. No. Pero estaría bueno hacer uno de esos, Sí. Estos cabrones se instalaron en el río, así encima del río, ¿no? O sea, es increíble cómo hay una... Y luego se sorprende, ¿de dónde está saliendo tanta agua? Por favor, ayúdanos. Sí. Por favor, Ángel, al final de este episodio pone el comercial del Water Park Zapopan, que lo tenemos. Oye, Toral, y entonces, sabiendo ahora la importancia y qué podemos encontrar en el bosque de Nixtiquil, ¿qué es lo que hay que consignar en esta ocasión? Bueno, lo más reciente, lunes, martes y hoy miércoles, incendios forestales, los 3 en la misma zona, y bueno, los 3 se acusa que hay, pues son intencionados, ¿no? Porque no es zona de incendios, no es temporada de incendios, ¿no? No, por ahí, por abril, por finales de marzo es cuando es el estiaje, ¿no? Es la temporada más seca justo antes de las lluvias y con el sol muy fuerte, ¿no? Claro que sí, pues ya ahorita está seco, ¿no? Entonces, claro que sí es fácil que se prendan, pero a ver, los 3 incendios ocurrieron en la misma zona, alrededor del mismo predio, en donde desde hace años, por allí un
ex político del PRD, empresario, Francisco Ibarra, pues quiere construir un fraccionamiento, ¿no? Entonces, vaya, seríamos chuparnos el dedo de creer hay que ser mal pensados, una lupa, pues. a alguien se le cayó y en 3 lugares distintos, en 3 días seguidos se prende el bosque, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el pedo aquí? Que cuando se le da la protección a toda esta área que les digo del Nixtiquil, del Diente y de San Esteban, se dejó buena parte fuera, ¿no? Entonces hay terrenos como ese del que les hablo, que tú vas y está retacado de árboles y no está protegido y está pegado a la parte que sí está protegida, ¿no? Entonces es como, no mames, ¿no? O sea, ¿por qué lo dejaron fuera? Pues por eso, ¿no? O sea, porque eran propiedad de ciertos empresarios. Cuando se le da la protección era el alcalde Sánchez Aldana, uno de los peor recordados, pues borratero, y entre otras cosas, el que se le dé la protección, pues es por la gente que pelea, ¿no? Vecinos ahí de la zona que pelea por el área verde, por el área natural, se le da la protección, pero se excluyen muchos predios que ya tenían pues proyectado hacer ahí viviendas. Entonces, bueno, hay un grupo muy activo, el Comité Salvabosque, que por ahí luego el alcalde dice que es pura grilla política, ¿verdad? Sí, es lo que también me confundió, porque, a ver, esta noticia yo me entero porque la empiezo a ver en Twitter, porque sigo esta cuenta de Bosque, porque ha sido una cuenta activa durante mucho tiempo, que veo un genuino interés por proteger el área verde. Veo que salen esto de los incendios, donde hubo un incidente que aparentemente le impidieron el paso a alguien. Luego ahí me gustaría que explicaras. Y pues yo lanzo el cuestionamiento tal cual porque me interesa, ¿no? Es un tema que me interesa, lo del área verde. Y me contestan luego, es que esto es grilla. Sí. Y sí es molesto porque en época electoral, ahora todo lo que pase es grilla. Si uno habla de cosas que llevas hablando 2 años, es grilla. Si uno protege los árboles, es grilla. Si uno sube foto del secretario de salud o lo que sea Gatell, no secretario de salud, lo que sea Gatell, así, no sé, el doctor favorito de AMLO, es grilla. O sea, todo es absolutamente grilla y es donde sí queda como esta confusión de por qué es grilla. Entiendo que de parte del gobierno de Zapopan tienen un testimonio, por ejemplo, de uno de los vecinos de la zona que dice que durante este incidente como que él fue de los involucrados y que realmente no les impidieron el paso. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó esta semana que se volvió toda una locura ahí? O sea, para mí esto es el argumento más barato que pueda haber, ¿no? O sea, descalificar a este grupo porque es grilla. A ver, el Comité Salvabosque se crea en el 2005, hace 15 años. ¿En dónde demonios estaba Pablo Lemos hace 15 años, no? O sea... ¿Dónde estaba Ángel? Todavía ni nacía. Entonces, o sea, es un grupo, lo que pasa es que son antisistema, anticapitalistas, entonces, pues ellos no se casan con ningún partido, ¿no? O sea, cuando eran gobiernos panistas los veías tirarles mierda a más no poder, luego son los priistas también, y bueno, pues ahora le toca Movimiento Ciudadano, y la neta es que no han hecho mucho, o sea, como para, pues, darles ninguna confianza, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí la descalificación de Pablo Lemos pues es un argumento muy barato, o sea, muy fácilmente se lo reviras porque así como le tiran mierda a él, le tiraron mierda a todos, ¿no? O sea, no es algo como contra él, ni tampoco es algo que pase en elecciones. O sea, si hoy está prendido, hoy lo denuncias. Sí. Perdón, tengo una pregunta. En los 15 años que lleva activo este grupo, ¿ha salido un líder político o alguien que haya aspirado a un cargo público? No que yo sepa, es que son antisistema, o sea, cuando los conoces, o sea, desea Pablo Lemos, es que vean sus comunicados, pues es que en sus comunicados son puntos de vista anticapitalistas, o sea, y abiertamente, pues, ¿no? O sea, no creen en partidos, no creen en elecciones, o sea, es como... Híjole, a la mierda el sistema. Y están en Zapopan, el municipio con más dinero y más intereses económicos de los municipios con mayores intereses económicos del estado, ¿no? Claro, o sea... bonito lugar para estar. Y al final, o sea, muchos de los que han sido alcaldes en Zapopan recientemente, incluido Pablo Lemos, tienen relación personal, de negocios, política, con empresarios que están interesados en construir ahí. Entonces, pues vaya, o sea, también tiene lógica el que los intenten descalificar. Pero bueno,
O sea, hay tesis, o sea, si ustedes le buscan, hay tesis de doctorado y de maestría y de cuánta cosa que han analizado este grupo, pues como, pues son grupos de vecinos, ¿no? Son de estos que hacen comunidad, que se conocen y dicen, ¿saben qué? Pues tenemos que defender este espacio que está aquí a un lado. También, o sea, es gente que vive junto al bosque, ¿no? Por eso cuando hay incendios van y lo apagan, porque viven ahí a un lado, ¿no? Y también, o sea, hay que cuestionar, finalmente ellos viven ahí a un lado porque en algún momento también hubo quien fraccionó en ese espacio, ¿no? O sea, también es un poco como bueno, o sea, conozco algunos grupos ambientalistas del Palomar y la chingada y dices, a ver, pues es que también ustedes, o sea, quieren defender un bosque que también sus casas están sobre ese bosque que se destruyó antes, ¿no? O sea, también ahí hay algo que O sea, cuestionar. sí, pero ya que ya atrás de mi casa ya nadie construya, Exacto, porque ¿no? se Voy va a a poner, construir yo, pero después de nadie. Exacto. O sea, Bien. también ahí hay algo que cuestionar, ¿no? Pero bueno, finalmente es ya gracias a la presión de este tipo de grupos, sobre todo el Comité Salvabosque, pero hay otros en la zona, que se le da una protección que ahora pues las autoridades están obligadas a cumplir y la neta es que pues no pasa mucho. Hay un incidente un poco no tan reciente, pero bueno, el Ayuntamiento de Zapopan construyendo un taller de maquinaria en un predio que sus propios planes parciales, que es lo que, vaya, para quien no sepa, a ver, plan parcial, luego nos cae de sentido común creer que si yo compro terreno puedo hacer lo que yo quiera con mi terreno. Pues no, o sea, la neta no. O sea, aunque tú seas dueño del terreno, existen planes de desarrollo urbano que dicen qué puedes hacer en cada terreno y qué no puedes hacer, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Zapopan se brinca sus propios planes parciales. Perdón, pero estos planes parciales, nada más para que estén como que más conscientes, esto implica que si de tu terreno tú puedes construir tanto porcentaje, o sea, no es porque tengo el terreno lo puedo pavimentar todo, es precisamente para ir protegiendo las zonas y las áreas, te dice, puedes construir tanto, o puedes construir este tipo de casa o tantas alturas, o sea, sí estás muy restringido. Sí, totalmente. Que es bueno. ¿No? Ese tipo de restricciones es bueno porque si no nos pasamos de lanza. Exacto, y haces lo que te da la gana, ¿no? Y entonces, ¿cómo ordenas una ciudad? Entonces, en esos planes parciales, el predio municipal está marcado como un área de conservación ecológica con actividad silvestre, así tal cual. Y está a 100 metros del área natural protegida del bosque del Nisticuil. Y está sobre un cauce de agua, sobre un arroyo que baja del bosque. Y ahí están construyendo un taller de maquinaria. Entonces dices, no mames, o sea, ¿qué clase de defensa del bosque estás haciendo, Ayuntamiento de Zapopan? Que tú mismo, las áreas que deberías de conservar, yo qué demonios sé que hagas ahí, si quieres hacer algo, pues por lo menos un parque, ¿no? No un taller de maquinaria. Entonces, pues vaya, claro que el Ayuntamiento de Zapopan actual deja mucho que desear, como los anteriores, y yo creo que pues es bastante normal que le tiren grilla al alcalde, pues por esta situación, ¿no? Sí, porque es la autoridad, o sea, al fin y al cabo, y esto es algo que me parece interesante, es cuando hay un problema en tu ciudad o algo, tú te vas con quien te puede responder, ¿no? O sea, chance y cuando no tienes mucha información te vas al faro, ¿no? Porque es el gobernador y crees que eso le corresponde. Cuando ya tienes un poquito más de información, entiendes que esto es algo más municipal y pues obviamente te vas a ir, como es el caso, con alguien como Pablo Lemus o el presidente municipal en turno. Ahora, aquí yo sí tengo como que dos preguntas. La primera es, ¿cómo recomendarías tú, Toral, que pudiéramos nosotros como ciudadanos de a pie, o sea, qué criterios tenemos que considerar a la hora de que vemos un confrontamiento o un debate, una discusión entre un grupo de poder y un grupo de activismo para poder captar cuándo es grilla y cuándo no? O sea, ¿qué señales? Y lo segundo, cuando detectamos que grupos como estos, si llegara a ser el caso, no son de grilla, o sea, que traen una lucha muy legítima, muy válida y muy importante para todos nosotros, ¿cómo podemos apoyarlos? Bueno, yo creo que empezamos por la segunda, ¿cómo apoyar? Bueno, acercarnos, ¿no? O sea, conocer esas áreas verdes que igual y no sabemos si están aquí muy cerca, ¿no? O sea, igual y te queda más cerca el bosque del Nisticuil o el Diente que la Primavera, ¿no? Entonces,
pues a lo que te lata, ¿no? O sea, si te late irte a echar un churro, vas a ver unos amaneceres, unos atardeceres bien perros ahí, y ya de entrada ahí, pues ya conectas, ¿no? O sea, con ese espacio y entiendes un poco la lógica, ¿no? Si lo ves desde lejos o solo en las noticias o algo, puedes no darle la importancia. Yo me acuerdo antes de conocer tal cual, así el bosque del Nistiquil, pues veía mucho en las noticias, ¿no? Y decía, bosque, aquí sí, además de la primavera hay otro. Y ya te acercas, lo ves y dices, no mames, es un bosque, ¿no? Y un montón de denuncias que han hecho, yo voy, ¿no? A mí como reportero, pues me gusta ir al lugar, ¿no? No nada más que me cuenten por teléfono o retomar de otros lados. Y vas al lugar y ves cada cosa, o sea, que están construyendo casas literalmente en una cañada, ¿no? O sea, y que abajo está un arroyo y que ya están empezando a pavimentar ahí en el arroyo. Y tú ves los robles y ves los encinos y los pinos y ves, no mames, o sea, ¿qué están haciendo aquí, no? Y unas vistas increíbles. Ahorita si van, pues está todo seco, igual no se ve tan padre. Pero si vas en lluvias, no mames, o sea, realmente te impresiona, ¿no? Y te dan ganas de cuidarlo. Entonces, no solo en lo natural, ¿no? O sea, en la conservación cultural, ¿no? O artística o este tipo de cosas, pues también, ¿no? Acercarnos a conocer directamente, yo creo que es pues el primer paso. Y lo de la grilla, pues googlear, o sea, al final, o sea, hay ciertos grupos que nunca están y de pronto ya es el año electoral y ahora sí aparecen y empiezan a decir cosas y hacer comunicados y posicionamientos, o sea, pues es evidente que son grupos de grilla. Y lo que tú preguntabas, ¿han salido políticos? Bueno, no sé, Parlamento de Colonias, que si bien ha tenido algunas luchas que yo digo son legítimas, pues lo utilizan como algo electoral. O sea, al final ves al que estaba en Parlamento de Colonias, ya se lanzó por el verde, ya se lanzó por no sé qué madres. O sea, pues es otro el interés realmente, ¿no? Entonces, pues con googlear un poco, con investigar un poco. O sea, este tipo de grupos, no sé, pues uno parecido al Comité Salvabosque, un salto de vida, allá en El Salto y Juanacatlán. Son igual, los descalifican porque son antisistema, porque si ellos tienen que posicionarse políticamente, se van a posicionar más hacia el zapatismo que hacia cualquier otro partido, cosas así. Pues obviamente para un político tradicional les va a caer gordo, y más porque les van a tirar mierda porque incómodo. No hay, digamos, una afinidad. Claro, entonces van a ser incómodos totalmente, ¿no? O sea, pero tú los ves y tienen años de trabajo a pie, ¿no? O sea, de que no es solo mediático, están en el punto, conocen el lugar, conocen a la gente, o sea, son asamblearios, ¿no? En donde hay discusión horizontal y la chingada. Entonces, bueno, pues para mí son grupos que vale la pena voltear a ver y bueno, cuando te acercas, ves cuál es su problema, ¿no? Y luego ves que realmente no han salido de ahí políticos o así, ¿no? Sino tienen un interés legítimo y que muchas veces está conectado con su propia vida diaria. Viven al lado del río, viven al lado del parque en donde están construyendo un edificio, viven, ¿no? O sea, tienen... Hacen actividad al aire libre a cada rato, sí, sí te entiendo. No, es que sí es que luego son personas muy activas y sí me llaman la atención y creo que es importante como apoyar, ¿no? Porque es no nada más es la salud de la ciudad en cuestión de que podamos tener agua, que nuestros mantos realmente se puedan llegar a resurtir, tenemos problemas de inundaciones, etcétera. También los bosques, hablamos de salud mental. Totalmente. Está comprobadísimo que si no vemos árboles, que si no tenemos contacto con espacios verdes, nos sentimos peor. O sea, el ir al bosque y de repente ver la línea del horizonte, tener contacto con plantitas, sí tiene este efecto reconfortante en uno. Y creo que es muy importante que lo volteemos a ver. Otra característica que creo que cabe resaltar cuando vemos colectivos de este tipo es que, y lo podemos ver, y yo creo que ya, Toral, tú y yo ya llevamos unos cuantos añitos viéndolo ahí en diferentes grupos. Normalmente cuando los grupos tienen intereses políticos o chance no es que tengan intereses políticos o no tal vez muy latentes los actores, luego los demuestran, hay una búsqueda de protagonismo. Y algo que yo he notado en el bosque es que si tú a mí me dijeras, ¿quién es el líder? Sepa la chingada. Te digo, no tengo idea. No tengo idea, güey. Y es que porque no veo eso. Suelen ser grupos que no tienen un líder, ¿no? O sea, sí hay unos que son más participativos que otros y así, o sea, pero no es... A ver, ¿quién es el líder? Pues no sé, o sea, todos vamos y apagamos el fuego, todos hacemos investigación, denuncia, lo que sea, ¿no? O sea... Y pueden ser líderes, pero no son líderes mediáticos, no es el que siempre está buscando. A ver, y aquí con muchísimo cariño, así un beso a todos mis amigos que están trabajando en gobierno.
O sea, sí podemos ver cómo, y lo vimos en el pasado, ¿no? Estaba Ciudad para Todos. ¿Quiénes eran los líderes de Ciudad para Todos? Claro. Felipeno Reyes, Pues los está en que gobierno, están en el el Negro gobierno. Soto está en gobierno. Bueno, estaba en gobierno Felipeno, previo a Aristóteles, el Negro Soto está en gobierno. Entonces, sí, y eran los que siempre estaban en cámara hablando, o sea, sí hay esta necesidad, ¿no? Entonces, creo que es importante que empecemos a conocer estos grupos que están protegiendo a la ciudad, que no se activan única y exclusivamente en época electoral, que empecemos a apoyarles, a dar difusión, a conocer más nuestros bosques. Si algo nos dejó claro ahorita con lo del COVID, y todo esto, las enfermedades, es que el único espacio que teníamos como para salir, aquellos que vivíamos en casitas todos recluidos, son los parques. Tenemos carencia de parques en Guadalajara, Zapopan, área metropolitana. Te vas al bosque, son poquititos los bosques, no son accesibles para todos. Entonces, lo poquito que tenemos que protegerlo. Y por eso también yo quiero hacer como que la invitación para este colectivo y cualquier otro colectivo de este tipo, porque si los cachamos que traen así, que se nada más activan en campañas, van a venir aquí a un matadero a que les digamos lo que pensamos ustedes, es que son bienvenidos y este espacio es de ustedes también. Entonces, cuando tengan problemas, cuentan con nosotros. Pues te agradecemos muchísimo esto, Toral, que nos hayas dado el tiempo. Sé que te tuvimos que casi aplicar un cuadro que no sabías a qué venías, pero neta, valoramos mucho lo que haces. Gracias por todo lo que compartes ahí en Twitter. Gracias por darle, ahora sí que, amplificación a este tema. Y también esta es tu casa, ¿eh? El día que quieras chelas y charla con estos sujetos, eres más que bienvenido. Muchas gracias. Sí se me antoja, ¿no? Y ojalá fuera sin pandemia para realmente estar echando unas chelas en vivo y no así a distancia, ¿no? Pero muchas gracias y con todo gusto. Cuando quieran. Pronto será. Ando a la orden. Cámara. Esto fue Sin Comentarios. Estaba con Ángel, nuestro productor, el chico de los hilos, o las plantas, depende en qué etapa ande. Lalo Flores. Lalo, hoy anduviste muy moderado, no te cargo. Lo que pasa es que cuando hay invitado me chiveo y no me sale el chiste de pitos cuando hay gente que... Pero no, está bien. Ojalá y Toral venga más seguido para que le puedas hacer chiste de pitos. No, la verdad es que... Ajá. La verdad es que... Pero nada más confianza, porque sí se pasa de lanza este güey. El tema estaba muy interesante. No había mucho que aportar, más que poner la atención necesaria. Esperemos que este bosque no sea vulnerado como otras áreas protegidas que hemos visto a lo largo del tiempo, que de pronto como que, ay, oye, alguien cambió el tipo de uso de suelo, ¿quién habrá sido? Y madres, y hay un fraccionamiento ahí, ¿no? Entonces, pues nada, amigos, muchas gracias por escucharnos. Y luego también sería bueno invitar a algún arquitecto o alguien que se dedique a planeación urbana, porque una gran falla que tenemos aquí en México y que en otras áreas del mundo sí saben hacerlo, es que en México no sabemos coexistir bosque y vivienda, mientras que en otras partes del mundo sí puedes tener gente viviendo en el bosque porque son muy estrictos con cómo lo tienes que hacer, desde cómo te deshaces de las aguas, qué tipo de vivienda tienes que tener, etcétera. Y nosotros, o sea, y tuvimos buenos intentos de experimentos. Pinar fue un experimento de esto. Se pudo haber hecho mejor, sí, pero bueno, creo que es cuestión de ir viendo. Lamentablemente aquí en Guadalajara ya nos comimos todos los bosques, entonces es probable que no podamos coexistir. Este fue Toral, el gran Toral. Repito, síganlo a Granadazo Inf en Twitter para estar informados. Espero que próximamente estés en TikTok para que hagamos dúos bailando y hablemos con la chaviza de estos temas. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, abrazo.